Hoy el mercado habla en susurros que solo los ojos atentos pueden escuchar, y si estás mirando únicamente el precio, te estás perdiendo la historia real que se está escribiendo. No es que Bitcoin esté quieto, ni que las noticias sean irrelevantes, lo que estamos viendo es una redistribución silenciosa de poder. Una danza estratégica donde cada movimiento de capital tiene intención, y cada pausa tiene un motivo. Sin embargo, cuando miras con detenimiento, conectando los hilos del día anterior, te das cuenta de que nada está quieto, nada se mueve por casualidad. Porque mientras el oro sube con fuerza, captando la atención de inversores buscando refugio seguro, mientras Bitcoin rebota tímidamente y luego vuelve a dudar, mientras en los titulares se habla de riesgo cuántico, de tensiones políticas, de ETFs que se enfrían lentamente, hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, y eso es lo que hace la diferencia entre perderse el momento y entender la jugada maestra del mercado. No estamos viendo una huida, estamos viendo una reconfiguración del poder, un reposicionamiento silencioso de capitales que solo los ojos entrenados pueden detectar. Hoy, Satoshi maníacos, vamos a unir todas las piezas del tablero, porque esto no va de precios ni de movimientos repentinos, esto va de quién se queda con los activos duros cuando el ruido desaparezca. Mientras unos buscan refugio, otros titubean, y en esa indecisión se esconde la oportunidad que pocos ven. Oro sube, Bitcoin dudando. El oro está subiendo con fuerza, alcanzando máximos que no veíamos desde hace meses, enviando una señal clara de búsqueda de refugio inmediato ante la incertidumbre global. Mientras tanto, Bitcoin, después de caer con violencia semanas atrás, intenta estabilizarse y después rebota un poco. Y luego vuelve a mostrar dudas frente a la presión de los traders más nerviosos. Este contraste no es casual. Por lo cual, Satoshi maníacos, el mensaje es inequívoco. El capital no se va, se recoloca. El oro actúa como calmante del sistema, tranquilizando a los que buscan seguridad. Bitcoin, en cambio, incomoda, cuestiona y pone a prueba la paciencia de todos. Y esto es clave. Cuando el mercado quiere incomodar, no lo hace con caídas repentinas o pánicos visibles, lo hace con tiempo, aburrimiento y dudas estratégicas. Aquí no hay caos descontrolado, hay tensión contenida. Como un cielo que se oscurece lentamente antes de una tormenta eléctrica que promete ser intensa y prolongada, y cuando el cielo se pone así, cuando la calma se siente incómoda, es porque algo grande se está cargando. Nada ocurre por casualidad. Cuando el miedo se viste de ciencia, el mercado sonríe en silencio. ¿Quién realmente está moviendo las piezas? Jefferies y el riesgo cuántico. El informe más reciente de Jefferies, titulado Greed y Fear, ha capturado la atención del mercado. El estratega reduce su asignación a Bitcoin a cero, citando el temido riesgo cuántico como argumento central. Una noticia potente, elegante, técnica, con todas las palabras correctas para sembrar dudas sin generar pánico inmediato. Pero guerreros del bloque, vamos a poner esto en perspectiva. Si la computación cuántica fuera un riesgo inmediato, no solo Bitcoin estaría en peligro, sino todo el sistema financiero global, bancos, bolsas, bonos, infraestructuras críticas, todo colapsaría de manera simultánea. Esto nos dice algo muy importante. No se trata de un riesgo técnico real, sino de una narrativa cuidadosamente construida. Lo que Jefferies hace es una coartada narrativa sofisticada. Me aparto ahora, por si acaso. Mientras tanto, el mercado sigue trabajando en silencio, reorganizando posiciones, esperando su momento. Cuando el miedo se vuelve intelectual y elegante, cuando se viste de sofisticación y estadísticas, es porque el verdadero movimiento se está gestando lejos del ruido mediático. El capital no teme al ruido, teme al vacío de poder, y justo allí es donde se juega la partida. Incertidumbre política y Trump. Trump vuelve a atacar a la Reserva Federal, cuestionando las tasas, los métodos, las decisiones. Al mismo tiempo, crece el ruido político sobre su futuro, sobre elecciones,
sobre la estabilidad del sistema, sobre quién tendrá realmente el control y quién definirá las reglas del juego. Así que criptonautas, el mercado no está reaccionando simplemente a Trump como figura, sino a la incertidumbre que representa su influencia en el tablero macroeconómico. El capital odia la falta de claridad, y cuando no sabe quién decide mañana, reacciona con prudencia, no con ventas masivas. No vende por un titular concreto, sino por la ausencia de narrativa clara, y es en ese vacío donde el miedo comienza a infiltrarse, donde las manos inexpertas se retiran y donde los estrategas silenciosos acumulan. Y recordemos, en los vacíos narrativos es donde nacen los grandes movimientos del mercado. Los cambios sutiles, los giros inesperados y los desplazamientos estratégicos siempre se gestan en silencio, detrás de la aparente calma. Cuando todo parece detenerse, los observadores saben que la acción real apenas comienza. Los ETF se enfrían, pero no colapsan. Bitcoin cae ligeramente, pero los ETFs que antes recibían flujos masivos no se vacían. El movimiento se enfría, los flujos se ralentizan, se vuelven prudentes, pero no hay estampida, no hay pánico. Esto es relevante. Si estuviéramos al final de un ciclo de mercado, veríamos salidas violentas, titulares apocalípticos y pánico institucional. Por lo cual, amantes de la descentralización, lo que vemos es una pausa estratégica, un tiempo de observación y control. El dinero grande no corre, observa. Los inversores institucionales están midiendo riesgos, ajustando posiciones, y mientras todos miran el precio, ellos están acumulando silenciosamente. Este tipo de comportamiento es el que determina quién sale ganando cuando la tormenta finalmente llegue. Si el Estado guarda algo en lugar de venderlo, es porque sabe lo que los demás aún no entienden. El DOJ no vende los Bitcoin confiscados. Aquí llega una de las piezas más reveladoras. El Departamento de Justicia no ha vendido los Bitcoins confiscados en el caso Samurai. Y esto es más que un detalle técnico, es una señal brutalmente importante. Cuando un Estado decide no vender un activo confiscado, no lo hace porque sea basura o riesgo. Lo guarda porque lo considera estratégico, porque reconoce que ese activo tiene valor real, y que podría ser clave en decisiones futuras. Bitcoin no está siendo tratado como un experimento fallido, sino como una reserva sensible, un instrumento que conserva poder y que puede marcar la diferencia en cualquier negociación o plan macroeconómico. Nadie guarda algo que cree que va a desaparecer. Esto confirma que estamos en un mercado de oportunidad estratégica, no de pánico. Cuando un sistema se cuestiona a sí mismo, no está fallando. Se está preparando para sobrevivir más fuerte. Buterin y la crisis de Ethereum. Vitalik Buterin ha hecho declaraciones que podrían parecer alarmantes a primera vista. Afirma que Ethereum está sacrificando algunos valores fundamentales para acelerar la adopción masiva. Pero esto no habla de precios, habla de identidad, de alma del proyecto, de principios frente a pragmatismo. Criptonautas, esto no es debilidad, es transición. Cuando los sistemas maduran, cuando los protocolos evolucionan, deben cuestionarse a sí mismos, redefinir prioridades y aprender de la experiencia. Bitcoin ya pasó por esa fase hace años, Ethereum la está atravesando ahora, y esto es totalmente normal. Lo que parece crisis es, en realidad, una reorganización del ecosistema hacia un estado más sólido y resistente. El ecosistema no se rompe, se redefine. Todo encaja: oro, Bitcoin, ETFs, política. El tablero habla y solo los que escuchan saben quién gana. Ahora unamos todos los hilos. Oro subiendo, Bitcoin bajo presión pero lateral, narrativas de miedo técnico flotando, incertidumbre política, ETFs en pausa, estados que no venden BTC. Todo esto no es casualidad. El mercado no está expulsando a Bitcoin. Lo que está haciendo es expulsar a los impacientes, a los que no entienden la lógica del tiempo y del control. Cuando el mercado quiere echarte, usa miedo. Cuando quiere tu Bitcoin, usa tiempo, aburrimiento y tensión contenida.
Mientras dudas, mientras miras el precio sin contexto, alguien está acumulando, alguien está posicionándose para la siguiente fase del ciclo. Este es el momento donde se separan los observadores de los estrategas. Este no es un mercado para héroes de Twitter ni para manos temblorosas. Es un mercado para los que leen entre líneas, para los que saben que las guerras importantes no se ganan con explosiones visibles, sino con paciencia, control y estrategia. Si llegaste hasta aquí, eres parte de la resistencia silenciosa. Comparte este análisis con otro Satoshi maníaco. Suscríbete al canal, activa la campana y no olvides darle like. XD. Y déjame en los comentarios tu visión, cripto, oro o quizás plata. Porque aquí no seguimos el ruido. Aquí leemos la señal que el mercado susurra. Aquí, Satoshi maníacos, es donde se juega el verdadero poder. Nos vemos en la conquista por la descentralización, XD.